Bueno, esta es la clase 4 y en esta clase vamos a compartir el concepto acerca de lo que es el certificado de discapacidad. Y para eso, bueno, vamos a compartir la pantalla, como venimos haciéndolo en las clases anteriores. Y nosotros creo que ya conversamos acerca de que hay una ley nacional que define lo que es la discapacidad, así como aquel concepto relacionado con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos dos conceptos, la definición de la ley más este concepto, es el que se aplica para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad. Certificado Único de Discapacidad es un documento público y es como el DNI, el Documento Nacional de Identidad de una persona, en este caso de una persona con discapacidad. Hay muchos mitos relacionados con este certificado. Algunos piensan que es un certificado que una vez que lo obtenés te impiden buscar empleo, te impiden ejercer los derechos ciudadanos como votar, creen que es un trámite muy engorroso, que en realidad no refleja la discapacidad que uno tiene. Bueno, en síntesis, muchos creen que se mitificó con que es una pérdida de tiempo en obtener y gestionar el certificado de discapacidad. Sin embargo, yo les diría que esto no es así, que realmente es un documento muy útil. Bueno, y ahora vamos a ver de qué se trata. El certificado único de discapacidad se le llama único justamente porque es válido para todo el país, que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales. Es otorgado por una junta evaluadora que certifica la discapacidad de la persona. Es un trámite voluntario y gratuito. Lo que quiero decir es que no hace falta gestores. Lo que sí se puede, en una primera parte, si uno no puede hacerlo, o no tiene tiempo porque trabaja, o porque no está bien de salud, cualquier familiar, cualquier vecino puede pedir la documentación para iniciar el trámite. Y esto no es obligatorio, sino que es un acto absolutamente voluntario y no cuesta dinero. Bueno, ¿y para qué sirve? Obtenido el certificado de discapacidad, sirve en primera instancia para tener una cobertura de salud que significa el 100% de las prestaciones que requieren relación a discapacidad. ¿A qué se refiere con esto? Digamos que uno tiene una discapacidad relacionada a una deficiencia motriz, ¿no es cierto? Que tiene una dificultad para caminar. Bueno, entonces, todo lo que está relacionado con ello, digamos que uno tiene que comprarse una silla de rueda, o tiene que usar una prótesis, o tiene que realizar rehabilitación en relación a, a la musculatura, o quizás necesita un auto para trasladarse. Bueno, todas estas cuestiones relacionadas a la salud están cubiertas, o medicamentos, calmantes, analgésicos, en relación a la discapacidad. Pero, por ejemplo, si uno tiene una situación, como veníamos diciendo, de discapacidad motriz y de repente uno tiene una gripe y necesita un antibiótico, ese antibiótico no va a tener una cobertura del 100%. O tiene una situación de una infección de una muela, no cubre esa situación. Solamente todas aquellas que están relacionadas a la discapacidad que está certificada en ese documento. Las prestaciones incluyen medicamentos, prótesis y órtesis, tratamiento acorde al tipo de deficiencia, prestaciones de rehabilitación.
También transporte gratuito en el transporte público, traslados gratuitos en el transporte público, exención de peaje, pagos de peajes y libre estacionamiento en los lugares permitidos, en caso de que uno tenga un vehículo, independientemente del vehículo en el que se traslade. Digamos que el permiso para libre estacionamiento es de la persona, no del vehículo. Entonces, uno puede estar en el vehículo de una persona que no es el propio, y también, si uno tiene un libre estacionamiento, lo puede estacionar. También se puede obtener asignaciones familiares, que son la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad, y otros trámites como son exención de impuestos, que estos impuestos pueden ser los impuestos municipales, patentes. También hay posibilidades en relación a entrar a actos públicos o teatros, teatros nacionales, que mostrando ese certificado es gratuito. ¿Qué se requiere para tramitar este certificado? El DNI de la persona interesada. En caso de ser menor de edad, se solicitará también el DNI del padre, madre o tutor. El certificado médico, resumen de historia clínica original en el que conste diagnóstico, estado actual, tratamientos realizados y tratamiento actual. Todos estos diagnósticos, lo que dijimos anteriormente, los tratamientos realizados, todos ellos no tienen que tener fecha más de 6 meses, desde la solicitud del certificado único de discapacidad. Firma y sello del médico tratante, informe y evaluación de rehabilitación, o si es un informe escolar, si se trataría de un niño. Y cualquier estudio complementario que después se solicite. Es decir, en realidad, lo que se va a pedir en el certificado médico y el resumen de la historia clínica tiene que ver de acuerdo a la discapacidad que uno tenga. Digamos, si tiene que ver con cuestiones físicas, tendrá que ver con radiografías, escaneos, análisis clínicos. Si es una cuestión mental, tendrá que ver con test o un diagnóstico de un psiquiatra. Por eso depende en el certificado que se está solicitando. Serán los estudios que se pidan. Bueno. La persona interesada en tramitar el certificado único de discapacidad debe consultar de acuerdo al domicilio que figura en el DNI. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? Hoy en día se puede hacer todo online, digamos a distancia. Así que el que puede manejar computadora, es preferible comenzar a tramitar y gestionar el certificado único de discapacidad de manera virtual. Bueno, en esta filmina les dejo el teléfono, en la página web www.argentina.gov.ar. Y si uno su domicilio lo tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede solicitar los documentos en el Servicio Social Zonal. Hay una página web que uno pone, Certificado Único de Discapacidad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entra a una página que ahí le va indicando los pasos para ir llenando. Tiene, por supuesto, que tener la documentación relacionada a
a todos los estudios y podrá adjuntarlo en esa solicitud. Quien no tiene computadora, hoy en día hay algunos espacios en el Servicio Social Zonal que uno puede llegar hasta ellos, que están atendiendo, y llevarlos personalmente. Todos estos trámites, hasta llegar a la Junta Evaluadora, no hace falta ir presencialmente, como decía, pero una vez que ya se complemente toda la documentación, se presente toda la documentación, le van a dar un turno para que lo evalúen. Como se dice, una junta evaluadora es un grupo de médicos que van a evaluar todos los documentos que uno trajo, los análisis, las radiografías, las tomografías, los test, lo que hayan llevado, junto con el diagnóstico del médico tratante. Ellos evaluarán todo esto, posiblemente le hagan algunas preguntas, y en esa ocasión sí tiene que ir la persona que quiere obtener el certificado. Salvo que la persona esté muy grave o que no se pueda trasladar, entonces hay otras modalidades, que es haciendo una denuncia en la comisaría de la zona, mostrando el domicilio de la persona, y que la policía va a comprobar el domicilio y la imposibilidad de esta de trasladarse. Pero bueno, en todo caso, hay un número de teléfono donde uno puede aclarar y preguntar todo aquello que no, que le crean dudas. Bueno, esto en relación al certificado de discapacidad. Así que nos vemos en el Zoom y seguramente van a tener preguntas en relación a este certificado, y que el mismo, cuando se trata de un niño, generalmente tiene un tiempo de vencimiento, un tiempo de validez, y cuando se trata de niños la validez es de 1 o 2 años, porque a veces las prestaciones que se necesitan para un niño van cambiando según aumente la edad y las necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que va a jardín a un niño escolarizado, no es lo mismo un adulto que trabaja a un adulto mayor. Entonces, según el tipo de discapacidad y la edad de la persona, la validez de este certificado puede ser entre 1, 2, 5 y lo máximo son 10 años. Con el cual hay que, después de esos 10 años, renovarlo. Bueno, hasta acá todo lo referido al certificado de discapacidad. Nos vemos en la próxima.